Hay un poder que muchos ignoran, pero que está disponible para ti ahora mismo. No se ve, no hace ruido, pero transforma desde lo más profundo. Orar en el Espíritu Santo no es una práctica común, es una experiencia que cambia tu vida desde adentro. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser rutina y se convierte en un encuentro real con Dios. Hoy vas a descubrir lo que ocurre cuando ya no oras desde tu fuerza, sino desde el Espíritu. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like, porque este mensaje puede ser justo lo que tu corazón necesita. Y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guía mi oración, como una declaración de fe. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de orar para siempre. Número 1. El secreto que nadie te dijo. No oras solo. El Espíritu ora en ti. Te ha pasado. Te sientas a orar y no sabes qué decir. Sientes que las palabras no salen, que tu mente está en blanco o que todo lo que intentas decir suena vacío. Y en ese momento, lo primero que llega es la frustración. Piensas que estás fallando, que no estás orando bien, que te falta algo. Pero fíjate bien en esto, porque aquí comienza un cambio profundo. Tal vez ese punto de debilidad no es el problema, sino el inicio de algo mucho más grande. Porque la lógica humana nos ha enseñado que para hacer algo bien necesitamos fuerza, claridad, control. Pero en la oración, el camino es completamente diferente. La verdadera oración no comienza cuando tú tienes todo bajo control, sino cuando reconoces que no puedes hacerlo solo. Ese momento en el que te sientes incapaz, ese instante en el que no sabes cómo continuar, no es un fracaso espiritual. Es una puerta que se abre. Y justo ahí, donde tú te quedas sin palabras, empieza a moverse el Espíritu. Como se menciona en Romanos 8, versículo 26, hay una ayuda divina que entra en acción cuando la debilidad aparece. No es que Dios espere que tú perfecciones tu forma de orar, es que Él mismo interviene cuando ya no puedes más. Es como si en el silencio, en la confusión, en esa sensación de no saber qué hacer, algo dentro de ti comenzara a hablar en un lenguaje que tú no entiendes, pero que Dios sí. Ahora, piensa en esto. El problema no es solo que a veces no sepamos cómo hablarle a Dios, sino que muchas veces ni siquiera sabemos qué pedir. Oramos desde el miedo, desde la urgencia, desde el dolor. Pedimos soluciones rápidas, alivio inmediato, respuestas que encajen con lo que queremos. Pero el Espíritu ve más allá. Él no solo escucha lo que dices, sino lo que necesitas realmente, incluso cuando tú no lo entiendes. Y aquí está el misterio más profundo. No estás orando solo. Hay una intercesión constante dentro de ti. Algo vivo, algo real, algo que no depende de tu capacidad. Esos gemidos indecibles no son debilidad. Son una expresión espiritual que supera el lenguaje humano. Es Dios escuchando a Dios dentro de ti. Es el cielo interpretando lo que ni tu mente ni tu boca pueden organizar. Por eso, cuando el Espíritu toma el control, la oración deja de ser una rutina repetitiva. Ya no es solo repetir palabras aprendidas o cumplir con un hábito. Se transforma en un encuentro. Empiezas a sentir que no estás hablando al vacío, sino que hay una conexión real, profunda, viva. Algo cambia dentro de ti. No solo buscas respuestas afuera, comienzas a experimentar transformación por dentro. Y entonces entiendes algo que cambia todo. El poder no está en cuánto sabes orar, sino en cuánto estás dispuesto a rendirte. Porque mientras más intentas controlar cada palabra, más te cargas. Pero cuando sueltas, cuando simplemente te presentas tal como estás, el Espíritu hace lo que tú no puedes. A veces, incluso el silencio se convierte en la oración más poderosa. Ese momento en el que ya no tienes fuerzas, en el que solo puedes estar ahí,
es donde ocurre lo invisible. Rendirse no es perder, es confiar, es permitir que Dios tome el control de algo que nunca estuvo en tus manos. Y justo ahí donde pensabas que todo se detuvo, en realidad todo comenzó. Número 2. No es orar más. Es orar diferente. Así se activa el espíritu. ¿Cómo estás orando realmente? No me refiero a cuántas veces al día lo haces, ni a cuánto tiempo pasas en silencio. Me refiero a algo más profundo, porque a veces pensamos que orar más es la respuesta, pero no necesariamente es así. Hay personas que oran mucho, pero siguen sintiendo vacío, y ahí es donde algo no encaja. No es falta de oración, es falta de conexión. Fíjate en esto. Orar en el Espíritu no es un momento aislado, no es ese instante especial cuando sientes algo fuerte o cuando todo está en calma. Es una forma de vivir, es una actitud interna que permanece incluso cuando no estás arrodillado, incluso cuando estás en medio de tu rutina. Como se menciona en Efesios 6, versículo 18, se trata de orar en todo momento, y eso cambia completamente la perspectiva. Ya no es algo que haces solo en ciertos espacios, es algo que te acompaña. Y aquí viene una verdad incómoda pero necesaria. Muchas veces no estamos orando desde el espíritu, estamos orando desde la costumbre. Repetimos frases que ya conocemos, usamos palabras que suenan correctas, pero por dentro estamos desconectados. La mente se distrae, el corazón no está presente. ¿Te ha pasado? Estás orando, pero al mismo tiempo estás pensando en otra cosa. Y cuando terminas, sientes que no hubo encuentro, solo cumplimiento. Eso no significa que estás fallando. Significa que hay una forma más profunda de vivir la oración. Porque orar en el Espíritu implica soltar el control. No es dirigir cada palabra. No es estructurar cada petición como si fuera un discurso. Es dejar que el Espíritu marque el ritmo. A veces eso significa hablar menos y escuchar más. A veces significa quedarte en silencio, pero con el corazón abierto. Y aquí es donde muchos se detienen, porque no estamos acostumbrados a depender así. Queremos saber qué decir, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero la verdadera oración nace cuando dejas de intentar controlar el proceso, cuando dices, Señor, guíame tú, y entonces algo cambia. La oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en una relación viva. Ahora hay algo más que no puedes ignorar: la perseverancia. Porque orar en el Espíritu no siempre se siente espectacular. No siempre hay emociones intensas o respuestas inmediatas. A veces es simplemente permanecer, seguir, volver una y otra vez, incluso cuando no ves resultados. Y eso es lo que fortalece la fe. No es lo que sientes en un momento, es lo que decides sostener en el tiempo. Porque cuando la oración está viva, no se abandona fácilmente. Se vuelve parte de ti, se convierte en un refugio, en una necesidad. Ya no oras solo cuando hay problemas. Oras porque tu espíritu lo necesita. Y esa constancia, esa disciplina silenciosa, es evidencia de que algo real está ocurriendo dentro de ti. Y entonces sucede algo aún más profundo. Tu oración deja de girar solo en torno a ti. Empiezas a sentir carga por otros. Empiezas a interceder, a pensar en necesidades que no son tuyas. Se rompe ese enfoque limitado donde todo era yo, mi situación, mis problemas. Y sin darte cuenta, entras en algo mayor, porque orar en el Espíritu te conecta con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios siempre incluye a otros. Empiezas a ver con más compasión, a sentir con más sensibilidad. Ya no solo hablas con Dios por lo que necesitas, sino por lo que Él quiere hacer. Y ahí entiendes que no se trata de orar más, se trata de orar diferente. Número 3. Antes de todo, Jesús oraba.
Aquí está el modelo que ignoramos. Jesús también tuvo días intensos, días llenos de gente, de demandas, de presión, personas buscándolo, necesitándolo, esperando respuestas. Y aún así, había algo que nunca negociaba, algo que no dejaba para después. Antes de tomar decisiones, antes de responder a las multitudes, antes incluso de comenzar su día, él se detenía a orar. Y eso no era un detalle menor, era la base de todo lo que hacía. Porque si lo piensas bien, Jesús no oraba solo cuando tenía tiempo, oraba porque lo necesitaba. Su relación con el Padre no era un complemento a su misión, era el centro. Como se menciona en Marcos 1, versículo 35, se levantaba muy temprano para buscar ese espacio a solas. No porque fuera cómodo, sino porque entendía que sin esa conexión, todo lo demás perdía dirección. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Si Jesús, teniendo todo el poder, decidió depender de la oración, ¿cuánto más nosotros? Y aquí hay algo que muchas veces pasamos por alto. Los milagros no eran el punto de partida, eran el resultado. La gente veía lo sobrenatural, pero no veía lo que ocurría en secreto. No veía esas horas de intimidad, esos momentos de silencio, esa búsqueda constante del Padre. La verdadera fuente no era la multitud, era el lugar secreto. La oración no era algo que se añadía a su vida, era lo que sostenía todo lo demás. Ahora, piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces buscamos resultados sin cuidar la fuente? Queremos dirección, respuestas, poder, pero sin cultivar la intimidad. Y ahí es donde nos desconectamos. Porque en el reino de Dios, lo visible siempre nace de lo invisible. Lo público depende completamente de lo privado. Lo que haces cuando nadie te ve, define lo que sucede cuando todos te miran. Jesús entendía eso perfectamente. Por eso se apartaba, se alejaba del ruido, de la presión, de las expectativas. Buscaba la soledad no como escape, sino como encuentro. Porque en el silencio es donde la voz de Dios se vuelve clara. En medio del ruido, todo se mezcla, todo confunde. Pero cuando te detienes, cuando te desconectas de lo externo, empiezas a escuchar lo que realmente importa. Y aquí hay otro punto clave. Esto no era algo ocasional en Jesús, no dependía de su estado de ánimo, no era algo que hacía solo cuando lo sentía, era una disciplina, una decisión constante, día tras día, incluso cuando estaba cansado, incluso cuando tenía mucho por hacer. Porque la vida espiritual no se sostiene con emociones, se sostiene con convicción. ¿Te ha pasado que a veces esperas sentir ganas para orar? Pero la verdad es que si dependes solo de eso, vas a ser inconstante. Jesús nos muestra otro camino. Nos enseña que la oración es una práctica intencional, una prioridad que se elige, no solo algo que se siente. Y es en esa constancia donde ocurre la transformación profunda. Ahora bien, seguir a Jesús no es solo admirar lo que hizo, es imitar cómo vivió. No se trata solo de creer en Él, sino de caminar como Él caminó. Y eso incluye su vida de oración, porque no puedes esperar resultados diferentes si no adoptas el mismo fundamento. Así que la pregunta es directa, pero necesaria. ¿Estás viviendo como Él o solo observándolo desde lejos? Porque el modelo está claro, la invitación también. La oración no es opcional, es el camino. Número 4. Sin fe no hay poder, lo que activa lo imposible. No es lo que dices, es lo que crees. Porque puedes tener las palabras correctas, el momento perfecto, incluso la intención sincera. Pero si dentro de ti no hay fe, la oración se queda en la superficie. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que orar es repetir, insistir, esforzarse más. Pero la verdadera fuerza de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la convicción que la sostiene. La fe es ese puente invisible que conecta lo natural con lo sobrenatural. Sin ella,
La oración se convierte en un monólogo. Con ella se transforma en una experiencia viva. Por eso, cuando Jesús habló de lo imposible, no se enfocó en técnicas ni en métodos, se enfocó en la fe. En Mateo 21, versículo 21, se revela claramente que cuando hay fe sin duda, se abre una dimensión donde lo imposible comienza a ceder. No porque el hombre tenga poder en sí mismo, sino porque confía en el poder de Dios. Ahora, detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado, pero por dentro dudabas? Dices, Señor, ayúdame, pero al mismo tiempo piensas que no va a pasar nada. Pides, pero no esperas. Hablas, pero no crees. Y ese es el conflicto interno que muchos viven. Hay oración en los labios, pero incredulidad en el corazón. Y esa desconexión es más común de lo que parece, porque la duda no siempre es evidente. A veces es sutil. Se esconde en pensamientos como, esto es demasiado difícil. No creo que cambie, ya lo intenté antes. Y sin darte cuenta, esa voz interna comienza a debilitar lo que estás declarando. No es que Dios no escuche, es que tu corazón no está alineado con lo que estás pidiendo. La fe verdadera es diferente. No es emoción pasajera, no es entusiasmo momentáneo. Es una certeza profunda que permanece incluso cuando no ves resultados. Es confiar antes de ver. Es mantenerte firme cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Es creer que Dios está obrando, incluso cuando el proceso parece lento o invisible. Y aquí hay algo muy importante. La fe no es imponerle a Dios lo que tú quieres. No es usar la oración como una herramienta para manipular resultados. La fe genuina se alinea con la voluntad de Dios. Busca su propósito, no solo tus deseos. Y eso cambia completamente la forma en que oras. Porque ya no se trata de que Dios haga lo que tú quieres, sino de que tú te conectes con lo que Él quiere hacer. Cuando entiendes esto, tu oración madura. Dejas de enfocarte solo en lo que necesitas y comienzas a buscar lo que Dios está guiando. Y ahí es donde la fe se vuelve poderosa, porque no está basada en caprichos, sino en propósito. No nace del impulso, sino de la relación. Y entonces, algo empieza a cambiar dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza. La desesperación se calma. Ya no oras desde la urgencia, oras desde la confianza, aunque la respuesta no llegue de inmediato. Hay paz. Aunque las circunstancias no cambien de un día para otro, hay seguridad, porque sabes en quién has creído. La fe no solo transforma la oración, transforma el corazón que ora. Te sostiene, te afirma, te estabiliza, te permite caminar sin miedo, esperar sin angustia, confiar sin condiciones. Y ahí es donde ocurre lo más poderoso, porque cuando la fe se activa de verdad, no solo cambia lo que pides, cambia quién eres mientras esperas. Número 5. En lo secreto está el poder que transforma tu oración. No necesitas palabras perfectas, necesitas un corazón abierto. Porque la oración que realmente transforma no nace en lo público, no nace en lo visible, no nace en lo que otros pueden escuchar. Nace en lo secreto, en ese lugar donde no tienes que aparentar, donde no tienes que demostrar nada, donde puedes ser completamente tú. Y aquí es donde muchos se pierden, porque se han acostumbrado a orar hacia afuera, a cuidar cómo suenan, a estructurar lo que dicen. Pero la verdadera oración no busca impresionar a nadie, busca conectar con Dios. En Mateo 6:6 se nos muestra esa invitación directa, entrar en lo secreto, no como una obligación, sino como un espacio donde todo lo superficial queda atrás. Fíjate en esto, en lo secreto no hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay distracciones. Solo estás tú y Dios. Y es precisamente ahí donde comienza algo profundo. Porque cuando nadie te ve, cuando no tienes que sostener ninguna imagen, es cuando tu corazón se vuelve sincero.
Y esa sinceridad es lo que Dios está buscando. Porque lo poderoso no se forma en lo visible, se forma en lo oculto. Es en ese espacio íntimo donde tu fe comienza a crecer, donde tu relación con Dios se vuelve real. No es algo que sucede de un momento a otro, es un proceso, es tiempo, es constancia, es volver una y otra vez a ese lugar, incluso cuando no sientes nada extraordinario. Y aquí hay algo importante que entender. Dios no está esperando un discurso perfecto. No está midiendo cuán bien te expresas. Él está mirando tu corazón. Está atento a tu sinceridad, a tu disposición, a tu vulnerabilidad. A veces pensamos que debemos tener todo claro antes de orar, pero en realidad puedes llegar tal como estás, con dudas, con cargas, con preguntas sin responder, porque en la intimidad no necesitas esconderte. Puedes decir lo que realmente sientes. Puedes reconocer tus debilidades, tus luchas, tus miedos, y lejos de alejarte de Dios, eso te acerca más. Porque la autenticidad abre puertas que la apariencia nunca podrá abrir. Ahora, hay un punto clave en todo esto, la rendición. Porque en ese espacio secreto, tarde o temprano, te das cuenta de algo. No puedes controlar todo. No puedes forzar respuestas. No puedes imponer resultados. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando dejas de insistir en tu manera y empiezas a confiar en la de Dios, rendirse no es perder, es descansar. Es decir, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad. Y aunque al inicio puede parecer difícil, en esa entrega hay libertad. Porque ya no cargas con el peso de tener que resolverlo todo. Ya no luchas por controlar cada detalle. Simplemente confías. Y entonces ocurre algo que no siempre se ve de inmediato, pero que es real. La intimidad comienza a producir fruto. Empiezas a notar cambios dentro de ti. Tal vez las circunstancias siguen iguales, pero tú ya no eres el mismo. Hay más paz, más claridad, más dirección. Porque Dios responde desde lo secreto, no siempre de la forma que esperas, ni en el tiempo que imaginas, pero responde. Y esa respuesta muchas veces comienza dentro de ti, transformando tu manera de ver, de pensar, de sentir. Y ahí entiendes algo que no se puede explicar fácilmente. El poder no estaba en lo que hacías afuera, estaba en lo que cultivabas en lo secreto. Número 6. El enemigo silencioso de tu oración. La mente que no se rinde al espíritu. ¿Te ha pasado que intentas orar, pero tu mente no se queda quieta? Empiezas con intención, con deseo, con ganas de conectar con Dios, pero en cuestión de segundos ya estás pensando en pendientes, en problemas, en cosas que ni siquiera son importantes en ese momento. Y entonces te frustras. Piensas que te falta disciplina, que no sabes orar, que algo está mal contigo. Pero déjame decirte algo con claridad. No es falta de fe, es una batalla interna que necesitas entender. La oración no se pierde por falta de tiempo. Muchas veces se rompe por falta de enfoque, porque la verdadera lucha ocurre en tu mente. Es un campo de batalla constante donde pensamientos, preocupaciones y distracciones compiten por tu atención. Y no es casualidad. Todo lo que interrumpe tu concentración también debilita tu conexión. Por eso muchas oraciones se quedan en la superficie, porque nunca logran atravesar ese ruido interno. Y aquí es donde entra algo más profundo. La naturaleza humana, la carne, resiste todo lo que la lleva a profundidad espiritual. Prefiere lo rápido, lo cómodo, lo inmediato. No le gusta el silencio, no le gusta detenerse, no le gusta confrontarse. Y la oración verdadera requiere exactamente lo contrario. Requiere quietud, requiere entrega, requiere que te enfrentes a lo que llevas dentro. ¿Te das cuenta? No es solo que te distraes, es que hay una parte de ti que evita ese encuentro profundo.
Porque en la intimidad con Dios no solo hablas, también escuchas. Y cuando escuchas, muchas veces te ves a ti mismo con más claridad. Y eso no siempre es cómodo. Por eso la mente busca escapar, llenarse de ruido, distraerse. Pero cuando decides no huir, cuando decides permanecer a pesar de la incomodidad, algo comienza a cambiar. Como se expresa en Romanos 8 y 6, cuando la mente se enfoca en el espíritu, comienza a experimentar vida y paz. Y eso no es una teoría, es una realidad que se vive. Porque cuando tu enfoque cambia, la oración deja de sentirse como un esfuerzo pesado y se convierte en un espacio de descanso. Ya no estás luchando por concentrarte, estás aprendiendo a rendirte. Ya no estás intentando controlar cada pensamiento, estás dejando que el espíritu guíe tu interior. Y poco a poco empiezas a notar algo diferente. Hay más calma, más claridad, más sensibilidad. Empiezas a percibir lo espiritual de una manera más real. Pero esto no ocurre de un día para otro. Aquí entra la disciplina, no como una obligación rígida, sino como un entrenamiento. Cada vez que tu mente se distrae y decides volver, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que eliges apagar el ruido externo, estás creando espacio para que Dios hable. Cada vez que permaneces, aunque sea difícil, estás creciendo. Porque la mente también se entrena, se acostumbra, aprende a enfocarse, y en ese proceso, la oración se transforma. Deja de ser algo ocasional y se vuelve más profundo, más consciente, más real. Y entonces entiendes algo clave. El poder oculto no comienza afuera, comienza dentro de ti. Comienza cuando tu mente deja de resistir y empieza a alinearse. Cuando tus pensamientos dejan de dispersarse y comienzan a centrarse en Dios. Ahí es donde aparece la paz, no como ausencia de problemas, sino como evidencia de que algo dentro de ti está en orden. Y esa paz es la señal de que tu oración ya no es superficial. Ahora es verdadera. Número 7. Lo que está bloqueando tus oraciones y quizás no lo has visto. Y si el problema no es que Dios no te escucha, sino que hay algo dentro de ti que necesita cambiar. Es una pregunta incómoda pero necesaria, porque muchas veces buscamos respuestas afuera, pensamos que el obstáculo está en las circunstancias, en el tiempo, en lo que aún no sucede. Pero la realidad es que muchas barreras en la oración no son externas, son internas. Hay momentos en los que oras, pides, buscas, pero algo no fluye. No hay claridad, no hay paz, no hay esa conexión que antes sentías. Y en lugar de mirar hacia adentro, seguimos insistiendo hacia afuera. Pero fíjate bien en esto. El estado de tu corazón influye directamente en la profundidad de tu oración. Como se expresa en el Salmo 66, versículo 18, cuando hay algo guardado dentro, algo que no se ha tratado, la comunión se ve afectada. Y aquí es donde entramos en un terreno delicado, pero transformador. El pecado no confesado no aleja a Dios, endurece el corazón del ser humano. No es que Dios se aparte, es que la sensibilidad espiritual comienza a apagarse. Ya no percibes igual, ya no escuchas igual, ya no respondes igual. Es como si algo dentro de ti se cerrara lentamente. Y lo más complejo es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque el corazón se adapta, se justifica, encuentra razones para lo que no está bien, se vuelve menos sensible, menos receptivo. Y entonces la oración pierde profundidad, se vuelve más superficial, más automática. Ya no hay esa conexión viva, esa sinceridad que antes te acercaba a Dios. Pero no se trata solo de acciones visibles, también se trata de intenciones, porque no todo lo que pedimos está alineado con la voluntad de Dios. A veces oramos desde el ego, desde el deseo de obtener algo, desde la necesidad de controlar resultados.
Y cuando la oración nace desde ese lugar, inevitablemente genera frustración, porque la oración no es un medio para imponer nuestra voluntad, es un espacio para alinearnos con la de Dios. Y eso requiere humildad. Requiere reconocer que no todo lo que queremos es lo que necesitamos, que no todo lo que pedimos es lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde el corazón comienza a ajustarse. Ahora hay una llave que abre nuevamente la conexión, el perdón y la limpieza interior. Cuando decides soltar lo que has guardado, cuando dejas de aferrarte al rencor, cuando reconoces lo que hay dentro de ti, algo cambia. No porque lo hagas perfecto, sino porque lo haces con sinceridad. La confesión no es debilidad, es libertad. Es dejar de esconder, dejar de justificar, dejar de cargar. Es presentarte delante de Dios tal como eres. Y en ese acto de humildad se restauran cosas que parecían bloqueadas. La paz regresa, la claridad vuelve, la oración se siente diferente. Porque un corazón limpio no es un corazón perfecto, es un corazón dispuesto a ser transformado, a ser corregido, a ser guiado. Y cuando esa disposición está presente, el acceso a Dios se vuelve directo, sin barreras internas. Y ahí es donde el poder oculto comienza a fluir, no en la perfección, sino en la transparencia, no en la apariencia, sino en la verdad. Dios responde a un corazón sincero, a uno que no pretende, que no esconde, que no se defiende, porque al final lo que desbloquea tu oración no es lo que dices, es lo que hay dentro de ti. Número 8. Dios no solo escucha tu oración, la perfecciona desde dentro, aun cuando no sabes qué decir. Dios ya está entendiendo todo, incluso lo que tú no logras poner en palabras, porque la oración no comienza en tu boca, comienza en tu interior. Y ahí, en lo más profundo, hay cosas que tú mismo no alcanzas a comprender del todo. Emociones mezcladas, deseos confusos, cargas que ni siquiera sabes explicar. Pero Dios sí las ve. Y aquí hay una verdad que cambia la forma en que oras. Dios no escucha solo lo que dices. Él discierne lo que hay detrás. Como se revela en Romanos 8, versículo 27, Él escudriña el corazón. Eso significa que no depende de qué tan bien te expreses, sino de la intención real que hay dentro de ti. Él ve lo que callas, entiende lo que sientes, percibe lo que ni tú mismo has ordenado. Fíjate en esto. A veces oramos pidiendo algo específico, pero en realidad lo que necesitamos es otra cosa. Pedimos respuestas rápidas cuando necesitamos proceso. Pedimos alivio cuando necesitamos transformación. Y en ese punto es donde entra la obra silenciosa del Espíritu. Porque Él no solo presenta tu oración ante Dios, la perfecciona. El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Eso significa que toma lo que tú expresas, incluso si está incompleto o desordenado, y lo alinea con el plan perfecto de Dios. Corrige lo que pediste mal, ajusta lo que no estaba claro, direcciona lo que estaba desenfocado, y lo hace desde dentro, sin que tú tengas que forzarlo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Ya no tienes que vivir con la presión de orar perfectamente. Ya no tienes que preocuparte por si usaste las palabras correctas o si pediste lo adecuado, porque hay una obra divina ocurriendo en tu interior que garantiza que tu oración llegue alineada al propósito de Dios. Y cuando entiendes esto, algo se rompe dentro de ti. La ansiedad, esa necesidad constante de hacerlo todo bien, de controlar cada detalle, de asegurarte de que tu oración sea suficiente. Todo eso pierde fuerza, porque sabes que no estás solo en el proceso, que hay una ayuda activa, constante, perfecta. Entonces la oración deja de ser incertidumbre. Ya no te preguntas si Dios te escuchó o si hiciste lo correcto. Empiezas a descansar, a confiar, a soltar.
porque entiendes que incluso cuando no sabes cómo orar, Dios ya está obrando. Incluso cuando no entiendes lo que está pasando, Él sigue guiando. Y aquí es donde la fe toma un lugar más profundo, porque no todo se revela en el momento. Hay procesos que no comprendes, respuestas que no llegan de inmediato, caminos que parecen inciertos, pero la fe te permite confiar en medio de eso. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién está guiando. Dejas de necesitar explicaciones constantes, dejas de exigir resultados inmediatos y comienzas a caminar con una confianza diferente. Una confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo profundo, que Dios está en control, y entonces ocurre el mayor milagro, no necesariamente afuera, sino dentro de ti. Porque antes de cambiar circunstancias, Dios transforma al que ora, ajusta tus deseos, redefine tus prioridades, alinea tu corazón. Empiezas a querer lo que Él quiere, a ver cómo Él ve, a confiar como Él espera. Y en ese proceso, tu voluntad se rinde, pero no se pierde, se perfecciona, porque cuando el Espíritu toma el control, tu oración deja de ser solo tuya y se convierte en parte del plan de Dios. Número 9. El lenguaje espiritual que rompe los límites de tu mente. No todo lo que Dios hace en ti, tu mente lo puede explicar. Y eso puede incomodarte, porque estamos acostumbrados a entender antes de confiar. Queremos que todo tenga lógica, orden, sentido. Pero en la vida espiritual hay dimensiones que no pasan primero por la razón, pasan por el espíritu. Y la oración es uno de esos espacios donde eso se vuelve evidente. Hay momentos en los que intentas orar con tus propias palabras y simplemente no alcanzan. Sientes que lo que llevas dentro es más grande, más profundo, más complejo de lo que puedes expresar. Y justo ahí aparece una realidad que muchos no comprenden del todo. Existe una forma de orar que trasciende el entendimiento humano. Como se menciona en 1 de Corintios 14, versículo 2, hay una expresión espiritual que no se dirige a los hombres, sino directamente a Dios. Una comunicación que ocurre más allá de la lógica. Esto no significa que la mente sea inútil, sino que no lo abarca todo. Hay cargas internas, emociones profundas, necesidades espirituales que no se pueden traducir fácilmente en palabras. Y el Espíritu Santo, en su obra perfecta, permite que eso se exprese de una manera diferente, no desde el razonamiento, sino desde la conexión directa con Dios. Fíjate en esto, cuando el Espíritu toma ese lugar, algo se libera dentro de ti, no porque entiendas lo que estás diciendo, sino porque estás permitiendo que lo que llevas dentro salga sin filtros. Es como si el alma encontrara una salida que no depende de tu capacidad de explicar. Y en ese proceso, cargas que ni siquiera sabías que tenías comienzan a soltarse. Porque la oración en el Espíritu no se limita a lo que tú sabes, se mueve en lo que Dios conoce, expresa necesidades que tú no has identificado, toca áreas que tú no has procesado y lleva delante de Dios cosas que tu mente aún no ha ordenado. Y eso, aunque no siempre lo comprendas, produce algo real. Ahora bien, esto no es algo que define toda la vida espiritual. No es una obligación, no es una medida para comparar a unos con otros. Es un don, una herramienta, una forma específica en la que el Espíritu obra en algunos momentos o en algunas personas. Y como todo don, debe ser entendido con equilibrio, sin imponerlo, sin forzarlo, sin convertirlo en un requisito. Pero eso no le quita su valor, porque cuando se experimenta correctamente, edifica, fortalece, levanta. Hay una sensación de paz que no viene de entender, sino de confiar. Hay una renovación interna que no depende de lo que procesas, sino de lo que permites. Y aquí es donde muchos necesitan ajustar su perspectiva, porque a veces se resisten a lo que no comprenden, rechazan lo que no pueden explicar.
Pero en el camino espiritual, no todo se somete a la lógica humana. Hay momentos en los que la fe tiene que avanzar más allá de la razón. No se trata de apagar la mente, se trata de reconocer sus límites, de entender que Dios puede obrar en dimensiones que tu entendimiento no alcanza. Y eso no es debilidad, es profundidad, porque el poder oculto de la oración también habita en lo que no puedes traducir, en lo que no puedes estructurar, en lo que no puedes explicar con palabras. Y sin embargo, está ocurriendo. Ahí es donde la fe se vuelve más genuina, cuando no depende de lo que entiendes, sino de en quién confías, cuando permites que Dios haga su obra, incluso si no puedes describirla. Y en ese espacio, donde la mente se queda corta, el espíritu sigue avanzando. Número 10. Cuando oras en el espíritu, estás peleando una batalla invisible. No estás solo orando, estás peleando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas siempre, cada vez que te detienes a orar en el espíritu, algo se activa en una dimensión que tus ojos no alcanzan. Porque la oración no es solo una práctica espiritual, es un arma. No es un hábito religioso, es una acción con impacto real. A veces pensamos que orar es simplemente hablar, expresar, pedir, pero la realidad es mucho más profunda. La oración entra en un terreno donde lo invisible se mueve. Como se revela en 2 de Corintios 10, versículo 3 y 4, las armas que tenemos no son humanas, no funcionan como las que conocemos en este mundo, pero tienen poder en Dios. Y eso significa que lo que haces en lo secreto tiene consecuencias más allá de lo que puedes percibir. Fíjate bien en esto, no todo lo que enfrentas es visible. No todas las luchas vienen de afuera. Hay conflictos internos, cargas emocionales, pensamientos que te desgastan, y detrás de eso hay una batalla espiritual que muchas veces ignoramos. Y si no entiendes esto, vas a intentar resolver todo con tus propias fuerzas y te vas a cansar. Pero cuando oras en el Espíritu, entras en ese terreno no como alguien indefenso, sino como alguien respaldado por el poder de Dios. No estás luchando solo, no estás improvisando, no estás reaccionando. Estás actuando con una autoridad que no viene de ti, porque el poder no está en la persona que ora, está en Dios que actúa. Tú eres el instrumento, pero la fuerza viene de Él. Y eso cambia completamente la perspectiva. Ya no oras desde la desesperación, oras desde la confianza. Ya no peleas para ganar, peleas desde una victoria que ya ha sido establecida. Y aquí es donde la oración comienza a derribar cosas reales, no solo situaciones externas, sino fortalezas internas, pensamientos que te limitaban, emociones que te oprimían, cargas que parecían normales pero no lo eran. La oración en el Espíritu comienza a romper cadenas que no sabías que llevabas. ¿Te ha pasado que después de orar algo cambia dentro de ti, aunque afuera todo siga igual? Esa es la evidencia de que algo fue confrontado, algo fue movido, porque muchas veces la primera batalla que se gana no es externa, es interna, es en tu mente, en tu corazón, en tu forma de ver, y cuando esas fortalezas comienzan a caer, tu vida cambia. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no te paralizas igual. Hay una libertad que empieza a crecer, una claridad que no tenías antes. Y eso no viene de tu esfuerzo, viene de lo que ocurrió en ese espacio espiritual. Porque la oración en el Espíritu no es pasiva, es activa, es dinámica, es poderosa. Cada vez que oras, algo se mueve. Cada vez que perseveras, algo se debilita. Cada vez que te mantienes firme, algo cede. Y con el tiempo, empiezas a caminar diferente, con más seguridad, con más autoridad, no porque te sientas fuerte todo el tiempo, sino porque sabes de dónde viene tu fuerza. Sabes que no estás solo, sabes que hay respaldo, sabes que hay poder. La fe se fortalece
pero no como una idea, como una experiencia. Empiezas a ver resultados, a percibir cambios, a confiar más, y esa confianza se convierte en firmeza. Ya no dudas igual, ya no retrocedes igual, ya no te rindes tan fácil, porque entiendes algo que antes no veías. Tu oración no es débil, es una herramienta poderosa en manos de Dios, y cada vez que decides usarla, estás participando en una batalla que ya no ignoras, pero ahora sabes cómo enfrentar. Ahora entiendes que la oración no es solo palabras, es una conexión viva, profunda, poderosa. No se trata de cuánto dices, sino de desde dónde lo haces. Cuando el Espíritu Santo toma el control, todo cambia. Tu mente, tu corazón, tu fe. Empiezas a ver lo invisible, a sentir lo eterno, a confiar más allá de lo que entiendes. Y ese es el poder oculto que muchos pasan por alto. No necesitas perfección, necesitas rendición. No necesitas saberlo todo, necesitas abrir tu corazón. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal y dale like, porque así ayudas a que más personas descubran esta verdad. No te quedes con esto solo para ti, porque cuando aprendes a orar en el Espíritu, ya no vuelves a orar igual.